Bueno, pues nada, pues bienvenidos a todos, aunque nos hemos ido saludando a medida que os habéis conectado. Daros la bienvenida a todos los que nos acompañáis hoy aquí. Y lo que dice Mercedes, alguno de vosotros no se os oye o no tenéis cámara, pero sabéis que tenemos un chat y que si queréis hacer alguna pregunta o intervenir y demás, que por ahí también nos podemos comunicar. Ya sabéis que hemos finalizado ya el club Emerita Nubeteca, en el que hemos estado leyendo y conversando sobre la novela de Maribel Carvajal, que la tenemos aquí y le damos la bienvenida y las gracias por estar y por regalarnos parte de su tiempo en esta tarde. Y bueno, pues este es el broche de nuestro club, Emerita Nubeteca, que nos va a servir, pues para conversar con ella y para pasar un rato compartiendo, como hacemos siempre que terminamos un club, compartiendo nuestras impresiones, nuestras opiniones, y seguro que nos da tiempo a trasladarle alguna de vuestras preguntas y reflexiones, que yo sé que las tenéis. Este club, como sabéis, a lo largo de este año hemos ido desarrollando varios clubes de lectura Nubeteca. Este es el último del año, todos organizados por el Servicio Provincial de Bibliotecas de Diputación de Badajoz, que en representación y tenemos a Mercedes Castellano, a nuestra compañera. Y bueno, pues que yo he tenido la suerte de poder trabajar en ellos este año y un año más, y ha sido un placer, porque además cada club ha sido diferente, con obras muy distintas. Si os dais cuenta, ¿no? Si damos la vista atrás, parece que no, pero hemos hecho desde una cata de lecturas, un club de escucha con un audiolibro, un club de prensa digital, por allá por mayo, que creo que fue el primero. Y ahora cerramos con una novela histórica como la de Maribel Carvajal, una autora de nuestra tierra. Permitidme que yo me meta en vuestra tierra también, porque un poco pacense ya me he hecho. Son 10 años los que se cumplen este año de los clubes de lectura en la nube Nubeteca, el proyecto impulsado por el Servicio Provincial de Bibliotecas de Diputación de Badajoz. Maribel, son 10 años. Y yo he tenido la suerte de ver crecer este proyecto y trabajar en él desde el principio hasta ahora. Entonces es un orgullo, y yo me siento un poquito ya pacense de adopción un poco, ¿no? Un poco como esa, no una hija adoptiva, y eso ya sería mucho, pero igual como esa amiga que se pega a las fiestas, pues yo soy esa. Entonces, bueno, empezamos un 29 de noviembre, hemos acabado ayer, hemos ido desgranando la novela y yo me he reído, os tengo que decir ahora que me he reído mucho con un detalle. No era para reírse la novela, porque el periodo histórico en el que está ambientado Maribel, tan convulso, tan áspero, tan de verdad, porque fue así, pues hombre, para reírse no era. Pero es verdad, yo me hacía la fuerte con los lectores, porque ellos decían, es que nos liamos un poco con los nombres. Yo decía, ¿por qué va a ser lío? Fregesbunda, Ingunda, Golsvinda, Galsvinda, Brunegilda, Menegildo, Leovigildo. Digo, pero si esto es como que lo aprendes, digo, ya es fenomenal la cena de Navidad, que de verdad que quedáis fenomenal. Esta noche voy a decir, he leído una novela, que siéntate que te voy a decir cómo se llamaban. Leovigildo, Recaredo, Hermenegildo se casa con Ingunda, que era la nieta de Golsvinda, Golsvinda a Rihanna, vamos. Y bueno, todo este tema de los nombres, ¿no? Y es verdad que qué nombres, pues eso, que nombres que nos resuenan tan raros, ¿no? Y luego te pones a pensar, y ahora mismo con los nombres, los nombres que tenemos ahora y que ponemos las familias españolas a los niños, ¿no? Que a lo mejor que son también pues anglosajones, las modas estas que había de llamar a los niños, que yo no sé si todavía seguirán porque no tengo niños y no lo sé, pero que si Kevin, Jennifer, no sé qué, pues eso es como más raro, ¿no? Porque a fin de cuentas los nombres, los visigodos que vinieron aquí, pues son más raíces que los americanos y que los ingleses, ¿no? Que, en fin, que nos parece raro cómo va evolucionando el tema. Hemos hablado mucho en la novela Maribel, en el club en estas semanas, de, pues lo que decía yo antes, ¿no? El periodo tan convulso y cuánta maldad había ahí, ¿no? Que tú lo has desplegado bien. Pero aparte de la maldad, porque me decía, no sé si hoy o ayer he leído creo que a Cristina en el club, que decía, es que hay personajes con mucha maldad. Y decía, pero también hay personajes con mucha bondad. Lo que pasa es que, claro, la maldad siempre como que es más patente, ¿no? Quizás nos fijamos más, la maldad hace daño y la bondad normalmente
es más suave, es más discreta, es más amable que la maldad. Y entonces, claro, y luego en el contexto de las campañas militares de Leovigildo, en el reino tan convulso, pues eso, es que eso era así, era ese modo de vida tan áspero, ¿no? Tan duro, tan... que dices, Dios mío, ¿cómo podían vivir así, no? Bueno, y yo creo, no sé si eso, esa maldad, esa venganza que al final Bigorti va cambiando de ese joven impetuoso que era pasional, que además la cubierta, ahora no me di cuenta quién te ha hecho la ilustración de la cubierta, pero es magnífico ese Bigorti de la cubierta. ¿Quién ha hecho el diseño de la cubierta, Maribel? Ha sido la editorial. Pues es un tipo, creo que vamos, que está bien, o sea, que sí que, yo lo identifico perfectamente a Bigorti, fiero, joven, viril, fuerte, cegado por el odio, ¿no? Un ejemplar magnífico de hombre en plenitud, pero de hombre, claro, una pena abocado a la venganza también, un hombre de su época, ¿no? Un hombre que le tocó esa vida por las circunstancias y eso era así. Y entonces, bueno, yo creo que hemos estado muy entretenidos estas semanas con toda la trama de tu novela, porque aparte había dos líneas muy diferenciadas, que realmente, además, lo que decíamos, y yo creo que todos y todas estamos de acuerdo, hemos estado de acuerdo en eso en el club, que fueron 2 siglos, creo, lo que estuvieron los visigodos más o menos en nuestro territorio, y claro, es un periodo decisivo de nuestra historia, pero que siempre se pasa como muy, muy de puntillas. Yo creo que ahora tu novela y alguna otra novela que he visto que está empezando a tener interés y los escritores os estáis empezando a fijar en ese periodo histórico para escribir novelas, yo creo que no, ese interés antes no existía, ¿no? Que se quedaban un poco con el Imperio Romano y luego ya pasábamos a... Tengo una novela aquí que estaba mirando a ver dónde la tengo, que está muy bien. Voy a ver si la veo. ¿Del visigodo? Sí. A ver si la veo aquí. Y entonces es verdad que cuando estudiábamos y todo, ¿no? Pues como que hemos pasado como muy de puntillas, siempre. Yo en mi época siempre de risa decían la lista de los reyes godos, ¿no? Que nos teníamos que aprender la lista de los reyes godos, pero yo no me lo llegué a aprender nunca. Yo creo que, y yo ya soy de los años, no quiero ni decirlo, pero vamos. Y a mí ya no me la preguntaron la lista de los reyes godos. Fue una cosa que, a que no, mira, yo tampoco, no nos preguntaron ya eso. Y eso es lo de menos, ¿no? Que no nos importan los nombres de los reyes godos, sino entender cómo luego se configuró nuestro país a raíz de todas las campañas militares y de que vinieron los godos a la península y a Europa, ¿no? Y cayó el Imperio Romano. Vamos a ver si Maribel vuelve porque se nos ha ido. Sí, estoy aquí. A ver, hermosa. Sí, pero no te veo. Ah, mírala. Claro, como me cambio las pantallas ya no te veo. Bueno, pues eso, que sí que yo... Sí, aquí en España en concreto, cuando el Imperio Romano decae, quienes vienen de hordas bárbaras, digamos, porque bárbaro englobaba a muchos tipos de tribus, entran los suevos, los alanos y los vándalos, pero luego se produce un proceso de reagrupación y finalmente en el año 507 los visigodos estaban en Francia. Tiene lugar una batalla en el año 507 que se llama la batalla de Bouillé, donde los francos justo empujan a los visigodos y ellos son los que entran en España. Aunque es verdad que nosotros aquí ya teníamos visigodos en España porque habían entrado en ocasiones para ayudar al ejército imperial, al ejército romano. Eran ejércitos aliados de bárbaros que luchaban contra otros bárbaros. Pero en concreto ellos entran en ese momento más en la península, se expanden. Aquí solamente quedaba el reino suevo, que ya digo que lo conquista Leovigildo, y lo que sí sucedía en ese momento es que el poder de los antiguos hispanos romanos era muy fuerte en algunas zonas, por ejemplo, Córdoba.
Resalto, por ejemplo, el hecho de Córdoba porque hay un tema que destaco en el libro y que tiene una repercusión directa, y es que aproximadamente en el año 550, 552 tiene lugar un enfrentamiento entre el rey Agila I, que sale precisamente de Mérida, era visigodo este rey Agila I, y este rey pues intenta, digamos, dominar a los hispanos romanos, a los descendientes de los antiguos hispanos romanos. Tiene digamos, una complejidad ese hecho porque se enfrenta a estos hispanos romanos, pero son tan fuertes que la batalla es un desastre para Agila I, muere el hijo de Agila I y aparte de eso pierden parte del tesoro visigodo. Entonces eso fue una gran debacle y una gran pérdida, y el primer marido de Goswinta, que se llamaba Atanagildo, pues es el que se enfrenta a Agila I, porque claro, aquello era una derrota que no se podía permitir. Y pide, porque en principio Atanagildo pensó que eso iba a ser como un paseo, una breve batalla, un breve enfrentamiento, pero no, fue una guerra que duró varios años. Y entonces se cree que pidió permiso, que buscó la alianza del Imperio Bizantino, y que lo que le cedió para esa alianza fue el trocito de territorio que se llama la provincia de España y que pertenecía al Imperio Bizantino, pero que eso, claro, era un problema porque estaba permitiendo que la gran potencia expansionista en ese momento, que era el Imperio Bizantino, tuviese un territorio en el que poder traer tropas para poder conquistar Hispania, ¿no? Entonces realmente era un problema que Leovigildo se lo echa en cara muchas veces a su esposa, ¿no? Cuando le dice tu marido, Sí, tu primer marido. Y bueno, pues sí, es un periodo muy convulso, y mi novela justo empieza en el momento en que su hijo Hermenegildo se subleva contra él, pero el periodo anterior de Leovigildo es un periodo de batallas. Yo aquí apenas he desgranado la batalla que tuvo con su hijo Hermenegildo y luego la conquista del Imperio Suevo, que lo he reflejado brevemente como una batalla porque no me interesaba tanto el aspecto militar, pero es que es un aspecto que me interesase a mí o no, está muy presente. Entonces, la novela no podría existir sin él. Pero esta novela que me he levantado antes, pero que no he encontrado, y que se llama El Dios que habita la espada, de José Soto Chica, que es un gran historiador y novelista de novela histórica, habla de Leovigildo, pero en la conquista de esa primera parte del territorio. Campaña militar tras campaña militar, porque hizo muchas campañas militares y consiguió aglutinar todo el territorio, excepto la provincia esta bizantina. ¿Por qué novela histórica, Maribel? Quiero decir, ¿qué te da el escribir novela histórica que no te da otro género? O a lo mejor sí que escribes otro tipo de novela o no, o te interesa este tipo de género por algo en concreto, porque quizás eres lectora apasionada de la historia, o crees que la novela histórica te da, puedes expresar en ella o mostrar aspectos del ser humano que otro tipo de novela no creo que permita mostrar más aspectos del ser humano que una novela contemporánea o que novelas de otro tipo. No, yo no creo. Lo que sí tienes es el hándicap de que tienes que estudiar ese periodo, porque no se trata solamente de saber, en este caso, por ejemplo, si conquista o no conquista. Se trata de saber que montaban a caballo, se trata de saber que si se trasladan de aquí a Sevilla, cuánto tiempo dura el viaje en un caballo, cuántos kilómetros puedes recorrer. O sea, se trata de detalles muy nimios que tienes que tener siempre como muy presentes a la hora de escribirla, ¿no? A mí me parece muy bonito la capacidad de que el lector pueda vivir en un momento distinto, siglos después, al momento en el que ellos viven, y sean capaces de imaginárselo pues por momentos, ¿no? A mí eso me parece una cosa que sí logra la novela histórica, ¿no? ¿Y por qué? Respondiendo a tu pregunta de por qué la novela histórica, pues en principio ese género para mí ha tenido más que ver con el hecho de residir en Mérida y con el hecho de haber participado mucho en la vida cultural de Mérida. Cuando decidí que me apetecía escribir y que, bueno, algunos aspectos de mi vida estaban un poco más consolidados, pues mi primera idea fue Mérida porque
me pareció que era un proyecto que para mí era interesante el poder trasladar en las novelas no solamente parte de la historia de Mérida, sino que además están investigados muchos personajes que tanto en esta como en otra novela son personajes, bueno, no de ficción, pero en las otras novelas que componen la trilogía, pues los personajes que aparecen son personajes que han existido en Mérida. Por ejemplo, en mi primera novela, el personaje de Sexto Furnio Juliano, que era un dumbiro, semejante al alcalde actual, pues existió de verdad y tiene una inscripción honorífica que el Senado de Mérida le dedica por sus grandes acciones. O el personaje de mi segunda novela, Finio Nepote, pues también es un personaje que vivió en Mérida y que lo sabemos gracias a una inscripción, en este caso funeraria. Y bueno, y fue ese hecho inicial. De hecho, ahora estoy escribiendo una novela sobre Cuba y noto que pues me he salido de Mérida. Y mis tres primeras novelas tienen que ver con Mérida, pero porque quería hacer un proyecto en el que describiese casas de Mérida que están excavadas, lugares de la ciudad que se pueden ver. Y en esta novela, dentro de que el mundo visigodo está menos representado en Mérida, pues también describo cosas que pertenecen a ese momento y que las he puesto así porque entraban en la historia, porque se citan en algunos de los libros que me han servido para hacer esta novela y porque quería seguir como el mismo modelo de poder recoger un poco todo lo que es el paisaje de Mérida, personajes como por ejemplo el obispo Masona, ¿no? Que el obispo Masona tiene una calle en Mérida que se llama Mausona, arzobispo Mausona, y que, bueno, el nombre está mal puesto. En realidad era el obispo Masona y parece que se puso en época de Franco lo de la U porque sonaba a masón. Y Ah, entonces el franquismo con los masones no se llevaban bien y le pusieron la U. Pero esa calle está dedicada al arzobispo Masona. Y, y bueno, pues por ese motivo es por el que me inicié en la novela histórica. Y luego, pues he hecho alguna otra cosa de otro género, pues eso, que respondiendo a tu pregunta. sí, que ahora estás con, nos lo has chivateado, que ahora estás escribiendo una novela Sí, ambientada en Cuba. Yo te iba a preguntar, porque yo te iba a decir que si ibas a seguir un poco más adentrándote en la historia de Mérida o no, ya has parado, bueno, ahora ya estás con esto de Cuba que nos dices, entonces no. no, 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 de momento no. Quizás sí, también he tenido la suerte en Mérida que he contado con el apoyo de los investigadores del consorcio y eso a mí me ha facilitado mucho la labor, porque he sabido directamente dónde ir para encontrar información apropiada. Y, por ejemplo, esta parte de la historia que voy describiendo de las luchas en Mérida, que sí que sucedió, pues claro, yo me lo encontré gracias bueno, algunas recomendaciones de investigadores en Mérida, ¿no? Y existe un pequeño librito que se llama La vida de los padres emeritenses, que es un opúsculo pequeñito que escribe un diácono a principios del siglo VII y que el diácono va contando cosas que a él le han contado gente que vivió en ese momento, ¿no? Y entonces todas estas luchas entre el obispo Suna y el obispo Masona son muy desconocidas dentro de la historiografía, porque es una joya, digo, porque es una fuente directa dentro para los historiadores y que, bueno, lo tenemos en Mérida y no se conoce mucho, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me facilitó muchísimo la labor porque yo en principio había pensado poner una trama en torno a las reliquias y centrarla más en Mérida, con el obispo Masona, pero luego salió Goswinta en esto que empiezas a investigar y dije, ¿dónde tiene que empezar la novela? Aunque hable de Mérida, ¿dónde? Entonces me pareció muy relevante empezar en un momento muy interesante que pudiera ser la sublevación de su hijo contra el padre. Eso es un momento pues de gran tensión. Me pareció que era apropiado iniciarla ahí porque a mí me atraen más quizás las luchas políticas que las batallitas. Aunque luego si las aderezas con muchas otras cosas también resulta interesante, ¿no? Ese tipo de acción. Y cuando estaba buscando esto, pues entonces no solamente encontré a Goswinta, encontré lo que había sucedido con sus hijas y que yo antes me he levantado para quitar unos apuntes que tengo ahí con el plano de Cuba,
porque detrás están todas las hijas y los yernos de Goswinta, porque yo no era capaz de aprenderme los nombres y los tenía allí para cada vez que tuviese que ponerlos, mirarlos. Y bueno, pues eso que comentaba, ¿no? Que los tenía ahí, tenía que mirarlos y tal. Y bueno, a mí me parecía más interesante hablar sobre ese periodo y gracias a ese tipo de documentación pues la pude centrar también y pude intentar construir la trama dentro de Mérida. Claro, ¿no? Y es que además estos personajes que mencionas y que son tan interesantes y tan importantes en la novela, Goswinta, que le pongo una L que no, Goswinta y las luchas entre Masona y Suna, ¿no? Es muy interesante. Toda la parte está en la que, eso ya no sé si es ficción o tiene base historiográfica, la parte está en la que, claro, que ahí actúa Vigorti, o sea que igual es ficción, cuando tiene una batalla, cuando Masona le dice, pues una batalla dialéctica. Eso es Sí, ficción, mira, ¿no? eso tiene una base real. A ver, le intoxican y le dejan al hombre ahí hecho no, un... pero eso, a ver, es que aquí yo Era creo que tan la feo, dificultad, Maribel, las era novelas tan feo, tan históricas, contrahecho, tan repugnante a la vista. bueno, lo describen así, Por eso, sí, 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 sí. sí. Ese opúsculo lo describe así, a mí me pareció muy gracioso. Pero lógicamente tenemos que entender que es un diácono católico, que me pareció interesante poder describir a Asuna de esa manera, porque, bueno, a mí me hacía gracia, ¿no? Se notaba muchísimo la apatía de la persona que lo describía. Y luego, claro, pues también las loas. Lo que sí tienen es según este librito, lo que tienen es una batalla dialéctica, pero claro, no la podía describir así porque queda muy infantil. Era masona todo verborrea y Suna, pues que de repente, en fin, la lengua poco menos que se le había dormido. Entonces resultaba muy infantil poder describirlo exactamente. Y se me ocurrió que pudieran utilizar esta planta para que tuviese, efectivamente, ganase más zona, pero hombre, sonase más real, como que pueden hacerle algo para que verdaderamente parezca que está loco, ¿no? Y que no está de acuerdo. Entonces, yo lo que hago es modelar un poco toda esa historia sin saber si eso es cierto o no. Si sabemos que estuvo Suna, si sabemos que había luchas por las iglesias, debemos dar por sentado algunas cosas, pero el libro lo tenemos que tomar con una cierta prudencia. Como me decían a mí los historiadores, el libro tal y como lo lees no puedes. Claro, ¿Qué podemos saber? Pues que una reconstruyeron. novela, es una Claro, novela. el Entonces, opúsculo ese es un documento que está hecho para certificar la fe religiosa. Entonces, claro, y también en el siglo VII. Entonces es muy pueril si lo leemos con los ojos actuales, ¿no? Pero claro. bueno, nos dan algunas claves. Y esas son las claves que yo he cogido. Luego, me parecía interesante lo de la batalla dialéctica, pero que lógicamente me pareció también oportuno que se le pudiera ver un poco más medio loco que pudieran realmente tener un encuentro como muy Sí, dogmático y sí, en muy... el que además una quedara como un tonto niño de 3 años y Masona quedara como así por la gracia de Dios. Tampoco, claro, Claro. eso... Pues Entonces, Masona ha sido un personaje que ha gustado mucho en el club por la sí, serenidad, por la sensatez, la inteligencia, ese afán de conciliar. Claro que yo hago del diablo siempre, o sea, ¿cómo se dice? Defensor del diablo, algo así se dice. Pues claro, que Masona les ha gustado mucho, lo que pasa que, bueno, eso, que yo siempre digo que, bueno, que claro, visto por los ojos de los arrianos, Masona era un traidor, porque él sí, era un godo arriano que se sí, convirtió al catolicismo y era un traidor. Como exactamente todo lo que hay está fenomenal, lo has traspasado fenomenal a la novela, porque sí que creo que trasladas muy bien toda esa lucha de poder, ¿no? De donde digo Diego, y vamos a unir al pueblo visigodo, o sea, a los hispanorromanos y los visigodos en la fe arriana, porque lo otro es impensable, y de pronto decir, no, como por ahí no se puede, venga, vamos a cambiar, y la parte que Recaredo, porque acordaos, cuando Hermenegildo se convierte al catolicismo, se subleva contra su padre, toda la parte que Goswinta, la primera mujer
la segunda mujer de Leovigildo, intriga ahí para esa sublevación, ¿no? Pero que al final Recaredo, por orden de Leovigildo, porque además Hermenegildo era un rebelde, entonces le ordenan que lo maten. Y entonces cuando luego ya Recaredo ya se ha convertido al catolicismo, pues ordena matar a la persona, al hombre que le dio muerte por su mano, pero por orden de él, para contentar a los católicos, claro. A nivel histórico, no se sabe si la orden la dio su padre o la dio él. Por eso yo, en la carta esa que escribe Bigorti, como que deja entrever que Recaredo no se sabe. Sí, no. porque no se sabe a nivel histórico. Entonces yo eso lo he querido retratar así porque además no importaba. Y luego hay otro hecho. En la historia ha sido Recaredo el que ha pasado como el que convertía al reino visigodo en católico. En el opúsculo este que yo tengo dice que es Leovigildo el que se lo comenta a su hijo, ¿no? O el que lo aconseja. Realmente las palabras de ese opúsculo habría que ponerlas también en cuarentena y quizás no fuese el Leovigildo. Como no hay una certeza, y ahí es donde los escritores podemos intervenir, yo he hecho a Leovigildo como depositario de ese consejo porque he entendido que no estaría mal que él se hubiese dado cuenta de que no podía convertir a una población de 6 millones de personas. Dentro de esa idea que Leovigildo tenía de gran reino, que se trataba de hacer un gran reino al estilo del Imperio Bizantino, él por un lado tenía una idea política, ¿no? Que era la reunificación de todos esos territorios que había ido conquistando. Por otro lado había una idea administrativa porque esos mundos estaban separados y los visigodos no podían casarse con los hispanos romanos, aunque es verdad que era una norma que en este momento se traspasaba, pero en principio no podían casarse. Él la eliminó. Él también tenían los romanos los hispanorromanos y los visigodos tenían procedimientos judiciales distintos. Y él también los unió. Entonces fue un rey que tuvo una visión de conjunto de qué quería hacer para ese reino. Y donde falló fue en el ámbito de la fe, porque él sabía que para tener un gran imperio al estilo del reino bizantino, pues debían tener todos una unidad en la fe, que esa unidad de tipo religioso une mucho a las sociedades. Entonces se necesitaba que latiesen con un solo corazón y es aquí donde él falla. Entonces a mí me pareció que Leovigildo podía ser plenamente consciente de que no iba a lograrlo. Y no me pareció mal porque sí es cierto que él antes de morir también perdona el exilio de Masona, porque es verdad que fue conducido al exilio, entonces le perdona. Con lo cual me pareció que también pudiera ser coherente que aconsejase a su hijo la otra cuestión. Pero eso es algo que no se sabe si Leovigildo aconsejó o no aconsejó. Ya, sí, sí. Y bueno, aparte de todo el tema este de los arrianos y los católicos, que ya lo has comentado antes, no, que decía lo de las reliquias, ¿no? La importancia de las reliquias en esos siglos, tanto para unos como para otros, cómo pelean por hacerse con el control de la iglesia de la Santa, de las reliquias de Santa Eulalia, el manto y todo eso, ¿no? Eso es que era una cuestión económica, porque se sabe que en torno al mundo de las reliquias, pues porque lo que sí se sabe es que Mérida era un foco de migración, incluso se sabe que del reino bizantino, porque se tiene constancia, y eso sí se tiene constancia de algunos encuentros que habían tenido obispos anteriores a Masona con gente que había venido incluso del imperio bizantino. Entonces es que eso le da un valor en económico al tema de las reliquias muy importante. Entonces, claro, aparte de que fuese utilizada o que en ese momento la reliquia, el símbolo que tenía y el valor que tenía fuese increíble. Sí, Santa Eulalia hizo de Mérida un foco de peregrinación en aquellos momentos. Tenemos que entenderlo así y porque era real. Claro.
Claro, y luego, ¿cuántas Eulalias tenéis por ahí por Sí, vuestras tierras? Muchas Eulalias. sí, digo no, pero luego está Sí, Santa Eulalia en Barcelona, que dicen que es sí, la eso ya. primera. Es verdad, sí. Tienes razón, tienes razón. Me callo, tienes Pero razón. eso es por la gran proyección. Hemos disfrutado de la trama histórica, pero yo creo que hemos disfrutado mucho de todos los personajes ficticios, de lo que es la parte. La novela histórica debe de primar la novela, yo creo, ¿no? Porque para eso es novela histórica. Sí, sí, Tiene que sí, de estar bien acuerdo. contextualizada, tiene que estar bien documentada, tiene que estar bien. Y no mentir, y además tú has sido honesta y has intentado, incluso con la nota esta de que emparentaste a Claudio, al Dux, Pero eso fue, a ver, mira, dijiste que era, pero porque has querido hacerlo así porque te no, venía bien. pero porque yo en principio, según el opúsculo este del que estamos hablando, eran tío y sobrino. Entonces, Claro, cuando a mí me estaban corrigiendo la novela, una persona muy versada en el tema, pues me dijo, no, Maribel, era imposible. Digo, pero si yo es que lo he visto. Total que se lo enseñé. Y me dijo, es que lo que sucede es que hay muchísimas, porque claro, desde el siglo VII luego se iban traduciendo claro, continuamente. Dice, y esto ha sido en alguna traducción que lo han metido así, pero no podía ser porque el duque Claudio era una figura histórica muy relevante y masona también. Si hubiesen sido familiares, hubiésemos tenido muchas referencias históricas al respecto. Dice, claro, solo aparece en este documento. Entonces yo al final tuve que poner eso porque no quería mentir, claro. pero en principio pensé, o sea, yo la podría haber hecho sin que fuesen tío y Sí, sobrino y sí, no hubiese cambiado absolutamente nada. efectivamente sí. Pero Pero bueno, también, si quiero decir, yo pensé que bueno, te había apetecido yo qué sé, por también justificar todo el apoyo que Claudio le daba a Masona, que al bueno, final claro, era siendo católico católico, ¿no? y Siendo demás y tal, católico. bueno, y yo por ahí me lo tomé, pero bueno, pero Sí, bien, me sucedió eso, a mí en concreto. De ujú, todas maneras, el tema de la novela histórica es un tema, entre los propios novelistas hay como disquisiciones sobre en qué campo se puede meter la novela histórica y qué cosas no, ¿sabes? Hay gente que es más prudente, gente que cree que se trata de novelar. Entonces, bueno, claro, sí, ante todo, lo que sí coincido contigo, ante todo, es que tiene que primar el valor de una novela. No claro. puede ser que los datos históricos, digamos, detraigan la acción de la novela. Otra cosa es que, claro, tú vas dando pinceladas cada vez que vas andando y entonces, bueno, a la gente le puede resultar extraordinario ir conociéndolo, ¿no? Si probablemente viviésemos en ese mundo, pues no nos extrañaría pues que describiésemos una casa de otra manera o cómo podrían ser las iglesias, ¿no? Pero debe primar la historia, Sí, la parte de contar una historia. claro, eso es. Entonces, en esa parte están los personajes que no son históricos, la trama de Bigorti con su gemela Vendema, Tarqueo, Branto, que yo creo que esa trama, en general, yo creo que nos ha gustado tanto o más que la parte histórica, aun siendo la parte histórica muy interesante, pero por lo que hablamos de novelar, ¿no? Y claro, es difícil y es complejo también crear unos personajes, o sea, has debido de tener cuidado a la hora de crear también esos personajes para encuadrarlos en ese contexto histórico, porque aunque no existieron, pero tienen que ser creíbles dentro de sus roles, Sí, de cómo reacciona, de Bigorti, que tiene unas reacciones que si lo miramos, que es que eso no, es que jamás hay que hacerlo, mirarlo con los ojos de nuestro siglo, pues no entenderíamos nunca esa barbaridad, ese ardor guerrero, ese sanguinario que es Bigorti, pero claro, es que es un soldado, sí, yo es un guerrero visigodo del siglo VI y se para tiene mí que el reto de Bigorti como personaje, para mí el reto era que el lector pudiera comprender por qué hay veces que se necesitan los sentimientos negativos como el odio para poder avanzar en la vida. uh-huh, Eh, Quería que se pudiese comprender, porque Bigorti hay algunos momentos en la novela en los que él se da cuenta que ese estado suyo de odio le conduce a la soledad,
porque no se siente que forma parte de ningún grupo humano, ni cuando está con los soldados con Recaredo, ni cuando está con su hermana. Él desconfía absolutamente de todas las personas y ya no se va a entregar ni a la amistad de Masona, ni a la amistad del rey Leovigildo, ni a la amistad de nadie. Entonces llega un momento que poder mantener interiormente ese estado y esa energía tan agresiva, para él es un obstáculo para su felicidad, pero es que él ante todo es un hombre. Y entonces él como hombre no se perdona no haber intervenido cuando mataron a su padre. Todos entendemos que no podría intervenir porque lo único que hubiese hecho es que probablemente hubiesen matado a su padre, lo hubiesen matado a él y encima su padre hubiese hablado. Todos lo entendemos, pero hay que entender cómo eran los personajes en aquellos momentos. Existía la venganza de sangre en la época visigoda. Es decir, hombre, estamos hablando de las clases nobles, ¿no? Tú podías vengarte de otra persona que te hubiese causado un daño. Entonces, si eso es así y está en esa mentalidad, yo tengo que ser capaz de crear un personaje que eso lo lleve a efecto. Y por eso te puede gustar más o menos el personaje de Vigorti, pero es un personaje que creo que no está cojo, que creo que es coherente con él en toda su novela, que eso es lo interesante. Y yo lo que buscaba era eso, tener a dos hermanos que son dos hermanos gemelos, donde ella en un momento determinado toma el camino de la paz, pero también porque ella es mujer. A ella no se le exige que vengue nada, a ella no se le exige que haga grandes cosas, ¿no? Grandes cosas, el perdón también es una gran cosa, ¿no? Pero ella en un momento determinado decide perdonar porque se da cuenta también que su amado es también una víctima de su padre y de ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces decide perdonar y porque como le dice en la carta que le escribe, ella se da cuenta de que si sigue en esa oscuridad, no es la misma persona que ella entiende que es su esencia. Y por eso ella cambia. Pero yo, Vigorti, necesitaba que fuese así hasta el final. Una persona que se ha convertido de proteger a los demás que tiene a su lado a entender que los demás que están a su lado son personas de las que desconfiar, ¿no? Y entonces hasta el final no logra su venganza, pero él también paga un precio por todo eso. Sí, ¿no? claro, Que claro. es esa soledad emocional que en algún momento él desea sentirse parte de algo y sin embargo no lo logra porque desconfía de todo el mundo y tiene esa especie de obsesión. Y es por eso, ¿no? Por eso empieza y dice, padre, ya soy un hombre, porque se entendía que él cree que arrastra una gran culpa porque él no salió a defender a su padre, lo dejó que lo matasen. Y entonces desde ahí entiende que no es un hombre, que no es digno de llamarse hombre y por eso tiene que matar al asesino de su padre para ser digno de ser llamado hijo, ¿no? Por Claro, eso es el hijo de las sombras, porque le ha tocado eso. claro, sí, sí, es verdad. Y a Tarqueo le tocó la otra parte del pobre también, vivir humillado y aplastado por el padre tan horrendo que le Sí, tocó. porque además no era nada bueno que no te gustasen las armas en aquellos momentos. Lo que se esperaba de ti como hombre es que, y más teniendo un padre que ha cogido las armas, que es un noble, que vas a heredar toda una clientela. Las clientelas eran ejércitos privados. ¿Qué van a pensar de ti si tú no te pones al frente de esas clientelas, ¿no? Poco te van a respetar. Entonces, para un padre como Branto, tener un hijo como Tarqueo, pues claro, era desde luego no solamente por el momento histórico, también por como Pinto que es Branto, ¿no? Pero también por el momento histórico. Es que un hombre, Sí, lo más que podía ser en ese momento es un hombre valiente, que empuñase una espada y fuese a defender al reino, porque allí, en aquellos momentos, igual que hoy nos pegamos, nos tiramos los cohetes ¿no? En sí. aquellos momentos se mataba así. Hoy también tenemos muchas guerras. Uy, Las guerras ha sido algo que puede unir la historia. Cristina, que no sé cómo está, porque Cristina de Santa, o sea, cómo está su wifi, ella está estupenda, pero que no sé cómo está Cristina porque no la veo en cámara ni nada igual tal, porque decía, había dicho en el club que le había encantado tu novela y que quería decírtelo y felicitarte. Entonces, digo, por darle paso a Cristina, pero Sí. por daros paso a cualquiera de vosotros, lectores, lectoras, bibliotecarios, compañeros, que le queráis decir o preguntarle algo a Maribel, yo creo que ya venga, es vuestro momento. Ana Belén, Yogi, no.
Es que no sé si estabais hablando entre vosotras o qué, Sí, digo, no las oigo. Sí, estábamos hablando de eso con que... con la explicación que nos ha dado Maribel, nos ha quedado todo perfecto. O sea, a mí me ha gustado mucho la novela, te felicito. Leeré alguna más de tu trilogía. Ya me ha dicho Ana que la tenemos en biblioteca y sí que la leeré. Me costó al principio los nombrecitos. No he llegado a aprendérmelos todos. No has llegado a aprendértelos, Cachis. Te íbamos a examinar ahora, Yoyi. Pero bien, la verdad es que me ha encantado y me ha gustado muchísimo el final. Además ha sido esta misma mañana, porque me había pasado de lista y luego me ha tocado esperarme un poquito para terminar a la vez que todas. Y lo he disfrutado mucho, me ha gustado mucho el final de la novela también. Sí. Muchas gracias. El personaje que más me ha gustado ha sido el obispo masona, ya lo comenté en el foro. Sí. Pero vamos, me ha gustado, sí. Muchas Nada más, gracias. felicitarte por ello. Gracias. Sí, yo también lo ponía esta mañana en el foro, que también lo he terminado esta mañana en el coche, yendo a Badajoz, como a las 7 de la mañana, leyendo para que me diera tiempo. Bueno, iba de copiloto, ¿eh? No iba conduciendo. Vamos a dejar más tranquilos. Por si acaso, por si acaso. Y sí que lo ponía que verdad que me arrepiento de no haberlo dejado porque estuve a esto de dejarlo al principio. Es verdad que veníamos del club de lectura en audiolibro del Elvira Lindo, que también fue muy intenso. Y que era contemporáneo también. Claro, yo no soy lectora de novela histórica en absoluto. Yo sí. Y con tantos nombres yo dije, digo, yo no estoy preparada para esto. Pero luego lo he puesto, menos mal que seguí porque me ha gustado mucho. Así que bien. La verdad es que mira, tiene un hándicap. Yo una de las cosas que busco es intentar trasladar a otro momento histórico y eso es que es súper difícil porque para ti como escritora te exige mucho, te exige un montón de cosas. Pero bueno, me alegro mucho, gracias. Desde en la biblioteca de Ceuchal, Pilar y sus lectores te han dejado aquí en el chat, Maribel, un mensaje y dice: desde aquí nos parece súper difícil escribir una novela así. Enhorabuena, Maribel. Gracias. Y dice, se nota que domina el tema. Y luego Cristina de Santa Marta, que en el club lo había dicho también, dice, mi género preferido es la novela histórica. Yo no sé, Maribel, si leen más novela histórica a los hombres que las mujeres o a la par, o a ti, tú eso no sé. No. Suelen leer más las mujeres en general. Y dentro de esa generalidad, pues también leen más novela histórica. Sí, que leemos más las mujeres, sí. Dentro de eso también tengo que decir, porque he tenido que hacer algún tipo de exposición y me he preparado algunas cosas, que a las mujeres también les gustan mucho las novelas románticas. Les gusta mucho la novela romántica. Y luego tengo que decir que lo que sí hay son menos escritoras de novela histórica. Es un género mucho más masculino en cuanto a la autoría. Sí, dice Cristina también que esta novela, dice, esta novela es muy buena, dice que su preferido es el género de novela histórica, y dice en el chat, dice, esta es muy buena, enhorabuena a esta gran escritora. Considero que es muy difícil escribir, pero ya novela histórica, lo más. Pues sí, es verdad que es muy difícil porque conlleva una investigación, una documentación, lectura y luego repasar todo, que no... Pues simplemente quería contar una cosina y es que, por ejemplo, ahora en lo que estaba haciendo, yo quería trasladar un paisaje y, por ejemplo, una de las cosas que me tiré toda la tarde buscando eran los pájaros que vivían en ese tipo de... Entonces, es una simpleza. Voy a poner 2 nombres y voy a poner 2 frases y me he tirado una tarde buscando eso. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo no sé si eso se puede apreciar, porque claro, depende de cómo cada uno lea, ¿no? Pero si yo soy capaz de cuando el lector, por ejemplo, o la lectora esté con el libro en las manos y de repente la traslado a las Américas, a un clima tropical donde hay unos sonidos, pues eso, muy sublimes y tal, pues para eso, para buscar los árboles y los pájaros, pues toda la tarde. Claro. Entonces, paciencia un rato, ¿eh? Hombre, es que escribir no consiste en sentarse y escribir. No, casi escribir es todo, ¿no? Sí. Escribir es más escribir cuando no estás escribiendo, aparte de
documentarte, ver lo que estás diciendo, pensar, hacer esquemas, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de la escritura. Hoy he leído un artículo muy interesante sobre la escritura de lo inútil, sobre todo lo que se escribe, cuando se está, las escritoras, los escritores, todo lo que se escribe en torno a una novela que al final no va en la novela, pero que lo tienes que escribir, ¿no? Y es un poco así. Mira, nos dicen desde Lobón, los lectores de Lobón también, que lo quería yo decir, dice, nosotros también pensamos como Cristina. ¿Y qué memoria y capacidad tienes, Maribel? Enorme. Para que veas que tú... Yo sabía que les estaba gustando. Me paso mucho tiempo haciendo esto. Bueno, pero es verdad, como dices en tu página web, que es para ti una gran satisfacción hacerlo, porque si no fuera así, no. sería un castigo, porque... No, yo creo que esto se hace porque verdaderamente detrás del sacrificio hay una satisfacción íntima y ese sacrificio se convierte al mismo tiempo en un volar las horas en torno a algo que te gusta, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en torno a nosotros hay muchas cosas, hay hijos, padres... Claro. Claro. Mira, desde en la biblioteca de Aceuchal, Pilar y sus lectores preguntan, quieren saber si alguna vez se te ha ocurrido escribir sobre la Guerra Civil Española. Es que eso es un caramelo, o sea, un melón. Lo que pasa es que como los proyectos a mí me duran 2 o 3 años, claro, pues no me ha dado tiempo a plantearme muchas cosas. Esta novela que estoy escribiendo ahora, pues empezó con una cosa y ha terminado siendo otro tema, ¿no? Sí es verdad que el tema de la guerra es un tema que se puede abordar, pero claro, es un tema que yo las novelas que he leído más en la actualidad intentan equilibrar mucho lo que puede suceder o hablar de personajes que están en esas circunstancias, pero no directamente de la parte de la ideología, porque, bueno, no sé, ¿no? Entonces, no sé, puede ser que sea interesante, sí lo he pensado, pero eso es para pensarlo muy despacio. sí. Muy despacio. O sea, sí, porque siempre te cuentan muchas cosas, la gente te cuenta muchas cosas, como a ti te gusta escuchar. La gente te cuenta muchas cosas de cosas que pasaron en tu sitio. Yo he visto muchos programas también en Extremadura y, bueno, pues será una cosa que quizás me pueda plantear, pero... Claro, pero yo me he quedado con el tiempo que tardas con cada proyecto. Seguro que se han quedado todos los lectores emprendidos de eso. Entonces, en torno a 3 años desde que empiezas con la idea, documentación, investigación, en torno a eso. No, claro, lo que pasa es que depende. Yo, por ejemplo, con El hijo de la sombra no tardé mucho, como tardo en otras ocasiones, porque sí es verdad que ya me había acostumbrado a hacer novelas históricas. Mis otras 2 novelas históricas creo que tienen quizás una parte más... lo que creo que nos pasa a varios escritores o a muchos escritores cuando empezamos, que te gustan mucho los datos históricos y paran mucho la acción en detrimento de los datos históricos. Y esta novela sí que no es así, porque me iba quedando cada vez más claro que eso no podía ser así, ¿no? Y además es que fue una novela desde el primer momento que fue como un cajón y fue así, surgió así, ¿no? Pero... hay otras veces que una de las cosas más difíciles a la hora de escribir novela histórica es saber qué quieres hacer. Encontrar, porque yo no sé lo que piensan los demás, ¿no? Los demás escritores, pero yo lo primero que hago, que me pregunto a mí misma es ¿qué puedo yo aportar en un libro? ¿Yo qué tengo que decir con respecto a? ¿Yo qué tipo de personaje voy a mostrar? Porque yo quiero mandar un mensaje. Yo todo eso me lo planteo, ¿no? Entonces... claro, depende. Luego, depende del tipo de libro que quieras hacer. A mí me gusta que haya mucha... Luego a lo mejor es más difícil de leer, pero que haya mucho movimiento. Estábamos hablando de eso, de los años, del cajón y todo eso. Entonces, ahora estás en Cuba. Sí. Qué guay. Ahora estoy en Cuba y estoy con un... Si queréis que os lo cuente brevemente. Pues sí. Bueno, estoy en Cuba y estoy con un periodista, estoy contando 2 historias. Estoy con un periodista al que ha mandado el gobierno de España que investigue
va a investigar un tema relacionado con Inglaterra, que creen que Inglaterra va a utilizar probablemente una rebelión de esclavos para quitarle para quitar a España de las manos de Cuba, ¿no? Y tiene que investigar, por otro lado, qué está sucediendo también entre las dos grandes autoridades de Cuba, que son el gobernador de la isla, que era nombrado por España, y el superintendente, que era pertenecía a la oligarquía cubana y no tenía nada que ver la materia política con la económica. Y entonces este señor se encarga solo de la económica. Pero bueno, es que habría, más que hablar de la trama del libro, habría mucho para hablar de la parte de historia que está sucediendo en este momento, porque es increíble, increíble. ¿Y qué siglo es? ¿El siglo XIX? Estamos hablando del siglo XIX y estamos hablando en concreto en el año 1837. Se ha muerto hace poco Fernando VII, el rey que había traicionado a España cuando entraron aquí los franceses. Tuvo tres esposas y ninguna le dio hijos. Bueno, o él mismo no, la cosa no fue bien. Y con la cuarta, que era una sobrina suya, pues sí tuvo dos hijas. ¿Qué sucedía? Que las hijas no podían gobernar. Y bueno, lo que sucede es que entonces él publican la pragmática sanción para que pueda gobernar su hija, pero su hermano, que ya se las hacía con el poder porque Fernando VII estaba enfermo y como no había tenido descendencia de tres mujeres anteriores, entonces empieza la guerra carlista. Y bueno, España está arruinada, son una sucesión de gobiernos por otro, el Estado liberal se abre paso a dentelladas de fuego, de conspiraciones, de levantamientos. Solo en ese periodo de unos 30 años de gobierno he contabilizado 69 gobiernos, 69. Nosotros en 30 años de gobierno tendríamos 8 cada 4 años, ¿no? Pues ellos tuvieron 69, España era ingobernable. Digo, es que el siglo XIX es una pasada, ingobernable, arruinada absolutamente como estaba, le tenían que prestar dinero los franceses, los ingleses, y así nos pasó también, ¿no? Que luego, pues, en fin, hay muchísimo eso que cortar ahí, sí. Y entonces Cuba en ese momento era pues la joya de la corona. De ahí se obtenían los grandes capitales para pagarle, por ejemplo, a la mujer, a la regenta, porque cuando muere Fernando VII, su hija es muy pequeña y gobierna a su mujer. Él había dejado en el testamento que tenía que pagarle las Cortes Españolas 12 millones de reales. Eso era una barbaridad. Todos los años a su viuda. Que si hubiese sabido que 3 meses después se iba a casar en secreto con otro, yo creo que no le deja nada. Nada. Porque fue lo que hizo. Sí, es tremendo. Sí, desde luego. Bueno, es tremendo. Y después el otro tuvo un montón de hijos. Entonces, bueno, fue una reina muy corrupta, fue también esclavista. Vamos, tenía de todo. Y es muy curioso, ¿no? Entonces, Cuba pagaba todo. Pagaba la guerra carlista, pagaba la asignación que se le tenía a esta señora. Y claro, lo que quieren es mantener a toda costa a Cuba bajo dominio español y creen también que tener producción del azúcar a costa del esclavismo, pues es lo que le da el estar en los primeros puestos porque Cuba en aquellos momentos era una potencia económica, gracias a la mano de obra esclava en los ingenios azucareros. Estás hablando, que nos ponemos emocionados a hablar y ya... Sí, no, y te quedas con la palabra boca, es una pena. Ha sido así. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Darte las gracias por la paciencia, porque con tanto corte que has tenido y has aguantado ahí. No sé cómo has vivido tú la experiencia del club. Habías participado en encuentros con clubes de lectura, pero quizás era tu primera experiencia con un club de lectura de estas características, como el de Nubeteca. Pues la verdad es que sí. Primero quiero agradecerte, María Antonia, a ver si no se me corta esto. Hasta luego, Fefi. Adiós. Bueno, quiero agradecerte el trabajo que creo que has realizado, de verdad, porque como estuvimos hablando, he ido siguiendo el foro, pero luego la verdad es que no me parecía que tuviese que contestar nada porque lo habías desgranado todo tan absolutamente bien, colgando imágenes,
que yo misma me sorprendía muchas veces, digo, qué maravilla de trabajo, porque creo que has hecho un gran trabajo, de verdad, quería reconocerlo porque lo pienso sinceramente. Y luego es la primera vez que he tenido esta experiencia, que me parece pues muy bonita, la verdad que sí. Y este nexo y esta conexión que se crea con tanta gente, cada uno en un sitio, sin necesidad de moverte, y puedes conocer a otras personas y participar de cómo cada una va viviendo esta experiencia y cómo te une la literatura, ¿no? Me ha parecido increíble, muy bonita. Tu micrófono. Quiero agradeceros también que, bueno, que hayáis tenido a bien leer El hijo de la sombra, ¿no? Que hay muchos libros por ahí. Entonces, bueno, pues muchas gracias también a Diputación, a Mercedes, a Flores también, por haber apostado por esta novela. Pues muchas gracias a ti, Maribel. Yo te agradezco mucho tu actitud, tu disponibilidad, tu entusiasmo por el proyecto y por aceptar a ser parte de Nubeteca. Ya formas parte de Nubeteca. Muchas gracias. Así que ha sido una maravilla. Y bueno, realmente, pues nada, si es que estaba todo en tu novela. Realmente ha sido leer y ir por ahí. Yo me lo he pasado pipa con los nombres y con todo. O sea que ha sido un gusto para mí. Ya lo sabes que me lo he pasado fenomenal. Y además me consta que los lectores y las lectoras y los compañeros también, porque fijaos, ¿no? Es que habéis sido 19 bibliotecas, más de 65 lectores y lectoras que han leído tu novela, que luego ya sabemos que esto es como todo. Hay quien le gusta leer y escribir, hay quien le gusta solo leer, como en los presenciales, hay quien le gusta hablar o a quien le da más reparo hablar y solo escucha. Entonces, bueno, pero realmente lo importante y lo interesante es eso de que propicia Nubeteca, de leer en digital, de leer en muchos sitios a la vez, de tener un foro común. Y en este caso, bueno, que desde el Servicio Provincial de Bibliotecas de Diputación de Badajoz siempre, dentro de sus clubes de lectura, ponen el acento en buscar a un escritor o escritora de la provincia de Badajoz, de su tierra, y poner en valor así las letras pacenses, ¿no? Que creo que eso hay que hacerlo, ¿no? Y hay que valorar a los autores y al talento que hay en por la tierra de Badajoz, que es tan bonita, que ya veis, es que yo ya no sé qué hacer para que me invitéis ya. No de hija adoptiva, que es mucho, pero de amiga con derecho a roce. Tenemos nuevos mensajes en el chat. Ay, sí, venga, pues antes de eso sí, porque tenemos muchos. Es que claro, de los compañeros que se han tenido... De los compañeros se tiene que marchar. A ver, por ejemplo, bueno, Ande, la Mari Morena, me cantaban los villancicos desde ahí. Sí, pero tienes uno anterior a... Petra Sierra quiere felicitar a Maribel porque le ha gustado mucho el libro, dice, y la historia que nos ha contado, que nos ha permitido entrar en el reino de los visigodos. Y bueno, dice Cristina de Santa Marta, me da a mí la enhorabuena a ti, Cristina, y dice que ha aprendido lo que no está escrito. Entonces, pues genial. Y bueno, pues gracias a Mercedes, a Maribel y a María Antonia desde la Biblioteca de Lobón, que se despedían y que han estado ahí desde las 7 menos 10. O sea que una pasada. Yo quiero agradeceros a todos, a los lectores, a los compañeros bibliotecarios, porque un club de lectura en la nube y todo club de lectura, pues decía eso, que quería agradecerte a ti, Maribel, por supuesto, pues por el entusiasmo, por aceptar ser parte de Nubeteca, que ya lo eres, y al Servicio Provincial de Bibliotecas de Diputación de Badajoz, pues por muchas razones, por impulsar este proyecto de los clubes de lectura en la nube Nubeteca desde hace ya 10 años que hemos cumplido, por seguir apostando por llevar la cultura, la formación, la información, la lectura a todos los rincones de su provincia, de la provincia de Badajoz, para que todas las personas vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades de acceso a la lectura, a la cultura y la información. Y Nubeteca es una parte importante. Y sobre todo, y daros las gracias a vosotros, a los lectores de todas las bibliotecas, a los que estáis aquí con nosotros acompañándonos, daros las gracias, muchas gracias, un abrazo muy fuerte, y a los otros lectores y compañeros que no han podido estar, pero han estado, también darles las gracias, porque si hay dos elementos importantísimos en un club de lectura, en la nube también son, por un lado, el autor, la autora y su novela, su trabajo, su talento, y por el otro lado, los lectores, porque sin esos dos vértices no hacemos nada. O sea que muchísimas gracias a todos y nada, a ver si la próxima vez, no sé, pues me voy a hacer una especie de guioncito como villancicos, porque es que estaba como musoso, solo me sabía 2.
y nos cantamos los villancicos. Bueno, aprovecho y os deseo a todos unas fiestas bonitas, acompañados de las personas que más queréis y daros las gracias a todos y a todas. Y por mi parte, nada más. Y nada más. Muchas gracias, Maribel. Maribel. Ande la Maribel, ande Maribel, ande Maribel. Papá. Pues eso. Muchas gracias, Maribel. Además, yo creo que, bueno, es verdad lo que comentaba Yoyi, que nos has puesto muchas cosas en su sitio. Así que nada, estaremos muy atentos a tus próximas novelas, sobre todo a la novela de Cuba, que ya nos has puesto los dientes largos. Vaya. Y a que sí. Y las gracias, te damos las gracias una vez más por tu amabilidad y por regalarnos tu tiempo y tu talento. Así bueno, que nada. A ver, me quiero despedir haciendo una invitación sincera para quien quiera venir a conocer Mérida, aunque haya muchos o pocos monumentos visigodos, pero que están los romanos también. Yo os hablo de los romanos también. Si os apetece, aquí tenéis vuestra casa, me escribís o lo que sea, que yo os acompaño. De verdad lo digo con cariño y con sinceridad. Muchísimas gracias, María. Menuda guía de lujo. Menuda guía de lujo, la verdad que sí. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad, de corazón. Mercedes, gracias a ti, compañera, anfitriona. Gracias a vosotras, a Maribel por la obra, a los lectores y bibliotecarios porque siempre están ahí y responden, a ti porque sin tu trabajo también no sería lo mismo. Y ya veremos a ver si me dejas los cortes de los villancicos o me los quitas. Los quitaré. No me quedará. Bueno, si veo por ahí uno que esté Maribel y que esté así, lo dejo. Prometo dejarlo por las fechas navideñas. Y nada, agradeceros a todos, como siempre, vuestra presencia y el trabajo que hacéis todos. Los lectores por el esfuerzo, los bibliotecarios porque siempre están ahí apoyando, los escritores, por supuesto, porque también siempre nos responden. Se nos ha vuelto ahí Maribel. Y María Antonia, que eres la tercera patita del triángulo. Esto es un triángulo. Y la pandereta del club. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, y que paséis unos días muy felices todos. Igualmente. Igualmente para vosotros. Feliz Navidad para todas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós. Adiós.